¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, después de una elección siempre se pregunta quién ganó, quién perdió, quiénes son los beneficiarios, quiénes son los perjudicados y transcurrida las PASO, la respuesta la tuvimos en la baja del dólar y la mayor valorización de las acciones. Eso quiere decir que el poder económico hizo una lectura muy concreta de las elecciones, que el resultado, más allá de los debates políticos, favorece a los sectores más concentrados de la economía y les genera expectativas sobre algunas políticas económicas de mediano, de corto plazo, que están esperando los grandes operadores de la economía, los grandes inversores transnacionales, los sectores más concentrados de la economía. Insistamos, se puede seguir discutiendo las conclusiones políticas de una elecciones PASO que mostró que en la Argentina sigue habiendo polarización. Esa polarización son las dos novedades de organización política de este comienzo del siglo XXI en la Argentina: el macrismo por un lado y el kirchnerismo por el otro lado, ambos discutiendo quién está en mejores condiciones de gobernar el orden capitalista en la Argentina. Pero además de los operadores locales, el gobierno tuvo una lectura interesada del resultado electoral con la presencia del vicepresidente de los Estados Unidos en la Argentina, donde se discutieron muchas cuestiones, pero no faltó el saludo y el destaque del gobierno de Estados Unidos sobre el rumbo económico de la economía y de la política argentina, de la economía y de la política, porque en el plano de la política se encargó el vicepresidente de Estados Unidos, Pence, de destacar la posición estadounidense para una solución, incluso con uso de la fuerza, para la cuestión venezolana. Tema matizado desde la posición argentina y otros países del Mercosur, que siguen planteando la vía política, diplomática de solución para Venezuela. Y en lo económico, Estados Unidos insistió en conversaciones para mejorar las relaciones comerciales y económicas. En lo comercial, la Argentina tiene una relación deficitaria con Estados Unidos. Digamos que Argentina importa más de Estados Unidos que lo que Argentina exporta hacia Estados Unidos. Es un déficit de unos 2.500 millones de dólares. Es una cifra más que importante, muestra la dependencia comercial que tiene Argentina respecto de Estados Unidos. Y en materia de inversiones hubo manifestaciones del vicepresidente estadounidense de que Argentina podría ser destino de crecientes inversiones estadounidenses. Un tema que cayó muy bien, sobre todo en los inversores estadounidenses en la Argentina, que, insistamos, miran con atención el resultado relativamente positivo que saca el gobierno con esto que considera consolidación de su política para la Argentina, aunque aún sigue siendo una minoría parlamentaria, aún tiene que negociar con sectores de la oposición para avanzar en proyectos que son estratégicos para los inversores estadounidenses y para cualquiera, que es lo que está en la agenda de lo que se viene, que es la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma impositiva, que, anticipemos, no son buenas noticias para los de abajo, no son buenas noticias para las trabajadoras, para los trabajadores, ni siquiera para los sectores de la pequeña y mediana empresa en la Argentina, porque todo esto viene como reformas regresivas, como reformas estructurales, para intentar atraer inversiones externas. En un momento en que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ha presentado un informe sobre la evolución de las inversiones externas en la región y no son positivas, por lo menos para la Argentina. Dice la CEPAL que las inversiones externas llegaron a su máximo en el 2011, con algo así como 207.000 millones de dólares.
Y desde entonces, 2012, 13, hasta el 2016, vienen cayendo hasta unos 167.000 millones de dólares. Pero el destino principal es Brasil, con el 47% de ese conjunto de inversiones. Luego México con el 19%, Colombia con el 8%, Chile con el 7%, Panamá con el 4%. Digamos que Argentina está muy lejos de ser un receptor de inversiones externas. Argentina figura séptimo, es decir que de alguna manera es marginal, con un nivel de 3% del conjunto de la inversión en la región. Igual las empresas, principalmente estadounidenses en la región, esperan que las conversaciones del gobierno estadounidense y el acuerdo del gobierno estadounidense con el rumbo estratégico de la economía y de la política en Argentina favorezca la radicación de inversiones externas. En todo caso, la preocupación sigue estando, tanto en los inversores externos como en los principales inversores locales, como en el gobierno local, en la cuestión del conflicto social. Inmediatamente después de las PASO se habilitó un debate explícito en la CGT a propósito de la movilización que estaba convocada para el 22 de agosto. El debate está abierto en las centrales sindicales, en los movimientos sociales más diversos, en el impacto que en la calle, que en la sociedad, que en la vida cotidiana va a tener la lectura política que se haga del resultado electoral de las PASO y por supuesto de lo que esto habilita para el debate en el próximo octubre, la composición del nuevo Parlamento, las mayorías relativas que obtenga el gobierno, sus aliados principales para avanzar en reformas estructurales. Una nota no de color, por cierto, es el decreto presidencial para que se reviva aquella lógica de la década del 90 de cierre de autorización al Poder Ejecutivo para cierre de ramales ferroviarios, lo que augura nueva ola de despidos en la Argentina en un tema tan sensible como es el transporte, como es el tema del tren, como es el tema del ferrocarril. Por eso quizás la noticia para pensarla, y para pensarla desde el plano de la alternativa política, es qué va a pasar con el conflicto social en la Argentina. Más allá de las elecciones, ¿cuánto soportará la Argentina esta avanzada, esta ofensiva que da relativo consenso electoral para profundizar los niveles de ajuste y de reforma estructural regresiva en la política y en la economía de la Argentina? Hasta la próxima.